Muy bien, alumnos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de insuficiencia renal aguda. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ok, vamos a empezar con un caso clínico para que puedan verificar ahí el enfoque clínico de una insuficiencia renal aguda. Y ven ustedes un paciente adulto con antecedente de hepatitis C y cirrosis con carcinoma hepatocelular que recibe quimioterapia, terapia regular diurética por la cirrosis y que viene justo por presencia de vómitos, paciente no se hidrata, está con fiebre, letárgico, hipotenso, taquicárdico y además está oligúrico. Ustedes están viendo ahí el débito urinario por kilo por hora incluso. Y en la analítica lo que encontramos es leve hipercalemia, está acidótico el paciente con la brecha aniónica incrementada, el producto nitrogenado, el nitrógeno ureico en sangre y la creatinina elevada, también está elevada la bilirrubina, los leucocitos, el paciente está con anemia. Y tenemos un biomarcador que en el caso de insuficiencia renal aguda es elocuente, que se llama el FeNA, que está en 0,19, y en el examen de orina también hay proteínas. Finalmente, en la ecografía renal no vemos signos de cronicidad, sí de ascitis, y tenemos un antecedente laboratorial que el paciente tenía una creatinina previa de 0,9. ¿Ok? Bueno, en este contexto, por supuesto de que reconocemos la insuficiencia renal aguda por la elevación de la creatinemia, ¿ok? Un momentito. Ajá. Por la elevación de la creatinemia, insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Y como ven acá el diagnóstico diferencial es amplio, el paciente puede tener múltiples causas que pueden inducir falla renal aguda, empezando por las más frecuentes que están vinculadas a deshidratación, hipovolemia y isquemia, o sea, injuria renal aguda isquémica, y el paciente tiene antecedente de náuseas, vómitos, de pérdidas y además no ingesta hídrica por vía oral. Así que es una posibilidad. La otra posibilidad es que sea nefrotóxica, puesto que el paciente recibe quimioterapia y algunos de los medicamentos pueden producir injuria renal aguda. Otra posibilidad es de que si el paciente está con fiebre, leucocitosis, entonces probablemente esté séptico, además está letárgico, y la sepsis también puede inducir una injuria renal aguda. Otra posibilidad es que sea consecuencia de la cirrosis en el contexto de un síndrome hepatorrenal, que es una complicación dentro de los pacientes con cirrosis que lleva a injuria renal aguda, o incluso otro contexto podría ser si es que el paciente tuviera una glomerulopatía, puesto que nos han informado que en el examen de orina hay presencia de proteínas. Entonces, el riñón es muy sensible a diferentes tipos de insultos, ya sea isquémicos, nefrotóxicos, infecciosos, pero por supuesto de que lo que va a predominar es la historia clínica por el cuadro clínico predominante. ¿Cómo identificamos la insuficiencia renal aguda? Por los biomarcadores, en este caso por la creatinemia, lo cual representa que ya hay un déficit de la filtración glomerular, ¿no? Es el cese súbito de la función renal y si bien el riñón tiene muchas funciones, más de 8, fíjense que nos centramos en el déficit de la filtración glomerular. Anteriormente, como ven ahí en la literatura ya pasada, había múltiples formas de identificar conceptualmente la injuria renal aguda, elevación de la creatinina por encima de 2, por encima del 25%, del 30%, etcétera, etcétera, etcétera. Pero actualmente ya hay una homogenización, por ejemplo, ya publicada en las guías CADIGO desde el 2012, en la que la define por el incremento de la creatinemia por encima de 0,3 miligramos por decilitro, como en efecto tenía este paciente, y que incluso tenía, vimos semanas previas el 0,9 y cuando ingresa la creatinina estaba en más de 1, por lo tanto en 1,6, por lo tanto sí cumple el criterio de injuria renal aguda, ¿no? También podría ser 1,5 veces el valor previo o la misma oliguria. Sin embargo, más comúnmente lo identificamos con la creatinemia. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos tres, las prerrenales, las renales y las posrenales. La primera de ellas se refiere a todo lo que depleta el volumen circulante efectivo, o sea que perfunde efectivamente el glomérulo, y podrían estar ahí múltiples causas, oclusión, estenosis, algunos medicamentos, problemas cardíacos por disminución del débito y la perfusión renal,
Y por supuesto que acá también está la causa hipovolémica, ¿no? La hipovolemia reduce el volumen circulante efectivo. ¿Y qué puede producir hipovolemia? La deshidratación, por ejemplo. ¿Ok? De las causas posrenales son obstructivas, ya sean intrarrenales o uretrales, o sea, acá pueden ver normalmente tumores, cálculos que excluyen justamente la uretra o ambos uréteres, ¿ok? Y de las causas renales intrínsecas es todo aquello que comprometa el parénquima renal, de lo cuales la más frecuente será el daño tubular isquémico. Entonces acá estamos viendo lo mismo, las causas prerrenales, las renales intrínsecas, si se compromete el vaso será vasculitis, si se compromete el glomérulo, glomerulonefritis, si se compromete el intersticio, nefritis intersticial, y si se compromete túbulo y necrosis tubular aguda, siendo de lejos la más frecuente la causa isquémica, a subrayar esto. También tenemos una causa nefrotóxica, donde sí que van ahí los medicamentos, ya sean antibióticos, el contraste, que en nuestra era se sobreindica a veces innecesariamente. Y como ven, también tenemos las causas postrenales que dije que son obstructivas. Entonces, hablemos primero de la causa más frecuente, que es la necrosis tubular aguda. Esta es la causa fisiopatológicamente más frecuente y la que se estudia más, o en fisiopatología cuando hablan de insuficiencia renal aguda, se supone que se está escribiendo a esta causa, a la NTA. Entonces, acá tenemos por un lado una injuria tubular, por otro lado una injuria endotelial, y entre ambas hay un proceso de inflamación. En la injuria tubular vamos a ver que se cumple un mecanismo de backleak y de obstrucción tubular, y por otro lado el daño vascular se asocia a vasoconstricción, que agrava más la hipoxia. Todos estos factores finalmente reducen el filtrado glomerular. Entonces fíjense, cuando hay hipovolemia o hipoxia propiamente, todo este epitelio de las células tubulares se va a desorganizar, va a cambiar la citoarquitectura, van a perderse las integrinas y al final se van a empezar a esfacelar. ¿Ya? Se esfacelan estas células, por ejemplo acá se han esfacelado, y lo que va a suceder es que van a ocluir la luz aquí del túbulo. Como consecuencia de esta oclusión, previo a la obstrucción, va a incrementarse acá la presión intralumen, y este incremento de la presión intralumen lo que va a generar es una salida o fuga de líquido a través de estas zonas denudadas, y esto es lo que se le llama el backleak, ¿no? Que no tiene una traducción exacta del inglés, a veces lo entendemos mejor como tal, como backleak, ¿no? Una difusión retrógrada del líquido. ¿Y hacia dónde va entonces a fugar? Hacia el intersticio. El intersticio, ya, propiamente, que además encontramos en el intersticio la red capilar peritubular, y se entenderá que este intersticio estará ahora edematoso, y eso a su vez puede ocluir más la red capilar peritubular y agravar la hipoxia tubular. ¿Ok? Entonces, obstrucción tubular y backleak. Muy bien, hay otros cambios. Vamos a ver cambios en la perfusión, el cambio vascular, la injuria hipóxica y la inflamación. La vamos a redondear un poco más. Por ejemplo, los cambios en la perfusión. Recordar que siempre hay mayor perfusión en la corteza que en la médula externa e interna. E incluso, fíjense que hay zonas altamente metabólicas como el segmento S3 del túbulo proximal y la asa ascendente gruesa de Henle, como están viendo en el gráfico, y por lo tanto además se condice por la gran cantidad de mitocondrias, etc. Este segmento, el de la medular externa, que coincide con esta zona, será justamente muy susceptible o vulnerable frente a la hipoxia. ¿Ok? Normalmente el riñón tendrá un mecanismo compensatorio, pero este será uno de los que más se afecta. Nuevamente repetimos, la oxigenación y el flujo sanguíneo predomina más en la corteza que en la médula, les recuerdo eso, puesto que en la corteza justamente están los glomérulos, pero después del evento isquémico se tiene que redistribuir el flujo de sangre, ¿ok? Aumentará en la corteza, aumentará en la médula interna, pero fíjense que la capacidad de redistribuirse en la médula externa no cubre la demanda, y por lo tanto al final es un segmento vulnerable y susceptible a la hipoxia, como estamos viendo acá, condiciones normales, y post evento isquémico, la médula externa es la que finalmente se vulnera y se daña. ¿Por qué hay, hablando ya sobre también previo al factor vascular, por qué hay esta vasoconstricción? Bueno, cuando hay hipovolemia, estimulan factores hormonales, ¿no?
Se activan vasoreceptores y se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la ADH o arginina vasopresina. Los tres, angiotensina 2, noradrenalina y arginina vasopresina, tienen un efecto vasoconstrictor que van a vasoconstricir en este caso la arteriola aferente, que reduciría el filtrado glomerular. ¿Ok? Si bien es cierto en una primera etapa, a veces de manera compensatoria pueden vasoconstricir la arteriola deferente y todavía optimizar el filtrado, cuando la hipovolemia es sostenida, franca o no tratada, al final el paciente llegará a la injuria. ¿Ok? Y además, en el daño vascular también se activa la vía de coagulación, cambian las propiedades reológicas, que eso propiamente intervienen en la hemodinamia del flujo de sangre, aumenta la permeabilidad endotelial y eso favorece la llegada de más células, y aumenta la selectina, que justamente también tienen ese fin. ¿Ok? Entonces, este aumento del tono vascular y vasoconstricción será promovido por todas estas sustancias, además vasoconstrictoras, para mencionar además al endotelina 1, tromboxano A2, que tiene mayor efecto a nivel local. Si uno tratase de solamente darle sustancias vasodilatantes a los pacientes, en realidad no podríamos revertir solamente con esa intervención la falla renal aguda, puesto de que acabamos de decir de que no solamente interviene este factor, sino también el factor o injuria tubular y el factor inflamatorio, ¿no? Justamente hay llegada de más células, por eso se promueven las selectinas, se adhieren más neutrófilos y todo eso agrava el cuadro clínico. Del daño hipóxico solamente vamos a redondear lo que ya hemos dicho. Miren todos los cambios que se dan, además del citoesqueleto, se pierde el borde en cepillo, se pierde la bomba también sodio, potasio, ATPasa, que es como estamos viendo acá, ¿no? Acá tenemos un epitelio normal, corte transversal, con microvellosidades, con sus integrinas, como están viendo ahí, con sus bombas en círculos de la 3-sodio, potasio, ATPasa, y luego del evento isquémico, miren, se pierde el borde en cepillo, se pierden las integrinas, las bombas, y por eso se promueve el esfacelamiento, ¿no? Se desorganiza el citoesqueleto, el epitelio, y se esfacela. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, lo que hay que entender, ya que en la causa prerrenal y en la falla renal aguda intrínseca por daño tubular isquémico, en ambas pueden ser producidas por una hipovolemia o una deshidratación, hemorragia, etc. Entonces, lo que hay que entender es que hay un continuum. Hay un continuum fisiopatológico que primero empieza con el daño prerrenal, ¿ok? O sea, la instalación del daño empieza con una fase prerrenal, ¿no? Tú pierdes volumen, te deshidratas, entonces tendrás injuria renal aguda, elevación de creatinina, está reduciéndose tu capacidad de filtración por la hipovolemia, ¿ok? Se está reduciendo el volumen circulante efectivo. Entonces, alcanzas esta primera etapa de injuria renal aguda prerrenal. Entonces, si yo trato acá al paciente, lo rehidrato, le doy volumen, le doy sangre, le doy fluidos, etcétera, o se corrige la causa de vómito, diarrea, etcétera, y lo trato, entonces el paciente solamente llegaría hasta esta fase prerrenal. ¿Ok? Sin embargo, si yo no lo trato, o la causa de la enfermedad o la injuria es muy intensa, entonces el continuum fisiopatológico seguirá. Entonces se instalará la falla renal aguda intrínseca, se instalará el daño tubular isquémico, la necrosis tubular aguda. Entonces, por eso vemos que de fase prerrenal se inicia ya el problema de la necrosis tubular aguda, se agrega la extensión, que es una fase inflamatoria, se mantendrá el daño, en este caso ya el paciente clínicamente incluso podría haber alcanzado la oliguria, ya, si es que se trata de una injuria renal oligúrica, pero fíjense que pasados días y semanas, a pesar de ese evento isquémico, el riñón tiene capacidad de regenerarse, ¿ya? Por eso es que el organismo lo puede sacrificar, ¿no? Cuando requiere volumen o redistribuir la sangre, por ejemplo, además de la vasoconstricción periférica cutánea, también podría sacrificar el volumen de sangre que le llega al riñón, que por supuesto son volúmenes altos, ¿no? La cuarta, la quinta parte del gasto cardíaco llega al riñón. Sacrifica intencionalmente ese volumen porque sabe que luego de un evento isquémico el riñón también puede regenerarse, ¿no? Y lo redistribuye a zonas más
vitales como circulación cerebral y coronaria. Entonces el riñón sí tiene capacidad de regeneración pasados días, semanas, digamos que el corte se puede extender hasta 6 semanas a lo mucho, y eso implica que hay una capacidad de regeneración, ¿ya? Entonces, cuando ya el paciente va alcanzando esa fase, incluso recupera primero la diuresis, alcanza una fase poliúrica y finalmente luego baja la retención nitrogenada. Entonces, el epitelio tubular normal se afecta, cambia el citoesqueleto, necrosis tubular aguda o apoptosis, pero luego miren con nuevamente capacidad de diferenciarse, regeneración y nuevamente alcanza su viabilidad celular normal. ¿Okay? Si bien es cierto, nosotros decimos necrosis tubular aguda, en realidad esto no es el cuadro histológico que predomina si hiciéramos una biopsia, sino injuria sublectal y apoptosis, ¿ya? Esos son los cuadros clínicos el cuadro, perdón, histológico que predominaría en el cuadro. La hipoxia, además, miren lo que va a generar como consecuencia de la depresión del ATP, incrementa la formación de sustancias reactivas de oxígeno, va a oxidar esto todo lo que se encuentra a su alrededor, como proteínas y lípidos, también habrá injuria mitocondrial y liberación del calcio. Cada vez que se libera el calcio, eso genera daño celular, ¿no? Normalmente la célula secuestra el calcio, ¿ya? Incluso hay un gradiente entre el intra y el extracelular gigante, ¿ya? Más de 10.000 veces, o sea, la concentración de calcio intracelular es mínima, normalmente no está libre, está secuestrado. Así que en forma patológica, si se incrementa el calcio libre a nivel del citosol, eso más bien genera morbilidad celular, ¿no? Como están viendo ahí, activa las proteasas, se degradan las histonas, fragmenta el DNA. Entonces todo esto al final desestabiliza a la célula. Muy bien, y algunas palabras sobre la inflamación. La inflamación interviene tanto en la inmunidad innata, por algo están ahí los top layer receptor, pero más elocuente es la adaptativa, puesto que llegan células, leucocitos, ya hemos dicho que se incrementan los factores que promueven su adhesividad y su llegada, y como no, habrá liberación de citocinas, y también intervienen las células dendríticas y el complemento. Entonces, al final es una triada, no solamente es daño tubular y daño vascular, sino también es la llegada de todas estas células presentadoras de antígenos, o sea, las células dendríticas, monocitos, macrófagos produciendo citocinas, leucocitos con la misma intención. Daño vascular, daño tubular y daño inflamatorio. Acá estamos viendo lo mismo, daño vascular, daño tubular y inflamación en ambos procesos, ¿ya? En el proceso promovido por la isquemia. Podemos agregar de esta diapositiva una información más. Fíjense que el filtrado glomerular también se afecta por el mecanismo del feedback tubulo-glomerular. Ustedes deben de recordar en fisiología, porque esto normalmente tiene una finalidad fisiológica compensatoria, el feedback tubulo-glomerular, que en condiciones normales es cuando un paciente tiene hipovolemia, ¿okay? Y tiene menor volumen, normalmente uno podría pensar que la presión de filtración glomerular se reduciría como consecuencia de la menor presión hidrostática. Sin embargo, el riñón compensa y no sacrifica su filtrado glomerular gracias a que la arteriola aferente se vasodilata. ¿Ok? Y esa es su manera de compensar, ¿no? Gracias a la prostaglandina E2. ¿Cómo percibe eso? Por el feedback tubulo-glomerular. El tubuli recibe el estímulo desde la mácula densa, que sensa justamente la disminución del volumen, por algo es un valor receptor. Y como consecuencia de ello, se inducirá la formación de prostaglandina E2, que vasodilata la arteriola aferente, ya que todo eso está de manera adyacente, ¿no? En cuanto a aparato yuxtaglomerular se refiere. Pero acá, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué está el feedback? Por lo siguiente, cuando se ha lesionado la célula tubular, esta célula ha perdido la polaridad y por lo tanto hemos dicho que se afecta también la bomba 3-sodio-2 potasio ATPasa, y entonces significa que pierde su capacidad para reabsorber sodio, ¿no? Recordando que el sodio normalmente el 60-80% se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces, al perder esta capacidad, habrá ahora mayor llegada de sodio a nivel distal, y la mayor llegada de sodio a nivel distal más bien se interpreta ahora con el efecto opuesto, ¿no?
Normalmente cuando llegaba lo contrario, hipervolemia o mayor llegada de sodio, lo que más bien se hacía era una vasoconstricción del arteriol aferente, ¿no? Por adenosina. Se compensaba en ambos sentidos. Pero en este caso me está llegando más sodio por la no reabsorción proximal, solo que se interpretará por el feedback tubulo-glomerular como un falso mayor aporte y ahora generará una vasoconstricción de la arteriola aferente por la adenosina y eso agrava e afecta más el filtrado glomerular. Muy bien, hay otros mecanismos de protección que solo lo dejo acá a manera de lectura en cuanto a mecanismos de segunda señalización. Y miren, estas son las consecuencias de la injuria renal aguda. El paciente por la retención nitrogenada puede estar con uremia, puede tener acidosis, puesto que no se puede filtrar su carga ácida, y los ácidos orgánicos van a generar acidosis metabólica en un GAP elevado. Ambos pueden producir inflamación, predisponer a infección. La acidosis puede producir vasodilatación y al reducir la resistencia vascular periférica, hipotensión. ¿Okay? A esto se le podría agregar que el paciente con falla renal aguda oligúrica tendría sobrecarga de volumen y la sobrecarga de volumen puede producir, como ya saben, falla cardíaca. ¿Okay? Esto es hipertensión intraabdominal. Muy bien, ahí están citadas las complicaciones potenciales. Esta es una forma de clasificar la falla renal aguda que se utilizó anteriormente, que eran los criterios de Rifle. ¿Okay? Y acá tenemos los diferentes fases en las que yo podría identificar una falla renal aguda, ¿no? Se supone que estamos acá, aquí en azul que dice disminución del filtrado, se eleva la creatinina y ahí identifico al paciente, luego ya vendrá el empeoramiento de la falla renal y finalmente la muerte. Me gustaría más bien identificar al paciente acá, no solamente cuando está en riesgo, sino cuando ya hay un daño inicial, pero en realidad en la práctica clínica lo identificamos acá, porque la creatinina recién se eleva cuando se reduce el filtrado glomerular. Me gustaría tener entonces biomarcadores y que me identifiquen el daño, y en efecto ya hay algunos descritos. Dentro de estos, uno de los más conocidos es la cistatina C y el N-GAL, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se han incorporado en la práctica clínica, no han llegado a desplazar a la creatinina. ¿Ya? El N-GAL, fíjense que deriva de los neutrófilos, se puede identificar después de una injuria renal aguda y se ha encontrado asociación, ¿no? Elevación del N-GAL con elevación de la, perdón, en el contexto de una injuria renal aguda, a diferencia de otros procesos mórbidos que comprometen el riñón también. Entonces sí podemos tener biomarcadores en relación al daño, pero la creatinina sigue siendo de más utilidad clínica. Como hemos dicho antes, yo puedo tener la azoemia prerrenal y la necrosis tubular aguda, y en ambas la causa puede estar relacionada a hipovolemia, isquemia, así es que en algún momento podría suscitar alguna duda en cuanto a su diferenciación, y para ello tenemos algunas variables que me permiten diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, en la azoemia prerrenal, como todavía no hay una desorganización o un daño establecido a nivel del parénquima renal, todavía el riñón tiene capacidad compensatoria, reabsorbe agua y sodio, por lo tanto el sodio urinario estará reducido. El FENA, que es una de las pruebas que vimos en el caso clínico que mencionamos al comienzo, estará en menos de 1, lo cual implica de que también se reabsorbe agua y se reabsorbe sodio, ¿no? La excreción fraccionada de un soluto es cuánto excretas de un soluto en orina en comparación a lo que se filtró. Acá estará reducido. La osmolaridad, como todavía tiene capacidad de concentrar, estará en más de 400, y miren, tenemos este valor relación urea-creatinina, ¿no? Ambos son productos nitrogenados, ambos se incrementan en injuria renal aguda, ya sea prerrenal o NTA. Sin embargo, fíjense que en la azoemia prerrenal la urea se incrementa más de lo que se incrementa la creatinina, por eso se pone acá relación más de 20:1. ¿Y por qué sucede esto? No porque haya retención de urea por la falla renal aguda, sino porque la urea se está reabsorbiendo más en el túbulo proximal. ¿Por qué? Porque cuando uno está depletado de volumen, hay una reabsorción compensatoria tubular de agua, y después la urea se concentra y también empieza a reabsorberse en mayor cuantía.
En cambio, cuando ya hay una vulneración del túbuli producto de la isquemia, fíjense de que ya no se reabsorbe agua y sodio, el sodio urinario está aumentado, la excreción fraccionada es mayor a 1, que se pregunta examen de reaccidentado, y la osmolaridad urinaria pierde su capacidad de concentrar la orina. Acá ambos se incrementan de manera proporcional, acá no hay depresión ya del volumen, sino el daño ya se estableció como consecuencia de la isquemia. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que teníamos que mencionar sobre la necrosis tubular aguda. De manera complementaria diremos qué acontece con una falla renal aguda en la sepsis. Fíjense que en un paciente con sepsis, falla renal aguda no es infrecuente. Paciente con sepsis severa, la cuarta parte tiene falla renal aguda y la mitad de pacientes con shock séptico tiene falla renal aguda. Se habla mucho del estrés oxidativo a partir de la bacteriemia por gram negativo por el lipopolisacario, por ejemplo, y que se compromete la microcirculación con la formación de microtrombos. Sin embargo, acá, miren, ustedes deben de recordar que en el shock séptico con sepsis severa hay disminución de la resistencia vascular periférica, por algo se le llama shock vasodilatado, y en efecto se ha descrito también que en un glomérulo expuesto a la sepsis también hay vasodilatación, tanto de la arteriola aferente como de la eferente. Pero, como podría ser a predominio de la eferente, entonces la salida será mayor que el ingreso y por lo tanto la presión intraglomerular y el filtrado se reducirían. Entonces, en un paciente con sepsis severa se podría someter a este tipo de fisiopatología. Muy bien, otras causas de injuria renal aguda serán las nefrotóxicas. Ahí, por si acaso, están los pigmentos. Por ejemplo, se puede depositar la hemoglobina, como ocurre en una hemólisis. Ustedes han tenido un seminario de anemias hemolíticas. Una complicación es la injuria renal aguda. Otro pigmento es la mioglobina, en una persona por rhabdomiolisis, le cae una pared encima, un albañil, etc. Síndrome crash, entonces esto genera ruptura de las fibras musculares estriadas y liberación de mioglobina, y ambos pigmentos fisiopatológicamente pueden producir obstrucción tubular. Esto es lo que tendrían que subrayar, puesto que la obstrucción tubular genera injuria renal aguda. También se podrían depositar algunas proteínas que se pueden producir de manera clonal en forma masiva, como en el mieloma múltiple, y también se pueden depositar algunos cristales, ¿ya? Todo esto puede generar injuria renal aguda. Esto desde el punto de vista endógeno, exógeno, ahí está el contraste, están los antibióticos, ¿ya? Igual, el contraste de los antibióticos también va a generar una injuria tubular, como estamos viendo acá, o sea, tiene un efecto nefrotóxico. Y también generan un daño vascular, también aumentan el tono vascular y la vasoconstricción. O sea, fisiopatológicamente tienen eventos comunes, ¿no? Lo que se diferencia es el factor etiológico. Y finalmente acá por fármacos también pueden producir, dijimos al comienzo, la pregunta era por qué, lo dejamos para el final. Por ejemplo, el AINE, el antiinflamatorio no esteroideo, que limita la producción de prostaglandinas al inhibir la ciclooxigenasa. ¿Qué hace la prostaglandina E2 en condiciones normales? Genera vasodilatación de la arteriola aferente, ya lo hemos dicho. Si tú le das un AINE, vulneras esa capacidad. Entonces, si el paciente, por ejemplo, estuviera hipovolémico por diarrea, y se supone que ahí se vasodilata la arteriola aferente de manera compensatoria, si tú justo le das un AINE, ya perdería esa capacidad compensatoria. Y por eso se reduciría el filtrado. En el caso de un IECA, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, que finalmente limita la producción de angiotensina 2, la angiotensina 2 normalmente genera vasoconstricción de la arteriola aferente, pero a predominio de la eferente. Entonces, al estar inhibida, ya no se produce esta, y por lo tanto habría vasodilatación de la arteriola eferente, ¿no? Igual, dijimos antes, salida se promueve a diferencia del ingreso, y por la misma razón acá, la presión del glomérulo cae igual que el filtrado. Muy bien, esas serían las explicaciones en cuanto a las causas farmacológicas. Muy bien, esto es lo que teníamos que revisar de falla renal aguda. ¿Tienen alguna pregunta?